¿Qué tal? Qué pena, muchachos. Estaba resolviendo una asesoría ahí, tocó telefónica.
Tranquilo, ingeniero. Gracias. Listo. Entonces, entendido todo lo de las cuestiones de las pólizas. Ahora bien, ojo, viene una frasecita importantísima. Vigencia de las pólizas. Es decir, esas pólizas que nosotros acabamos de decir son las fijas que nos van a salir en los contratos, obviamente, con el Estado. Todas ellas tienen cuestiones respecto de las fechas y de hecho más o menos se las está tratando con la última, la estabilidad, que esa empieza a partir es de la fecha del recibo final de la obra. Quiere decir que según sea el tipo de póliza, algunas inician justo cuando se inicia el proyecto y otras no necesariamente. Entonces, la verdad es que lo que tiene que ver con cumplimiento, ¿sí? Pues parte a partir del primer día. La de responsabilidad civil extracontractual a partir del primer día. La de pago y salario de prestaciones a partir del primer día. Es decir, que para el caso, nosotros cuando estemos en nuestro proyecto, el primer día, para poder adicionar de todo eso que ya hablamos de que tienen que aparecer todos los trabajadores. Obviamente nosotros tenemos que aparecer vinculados ya en el sistema de seguridad social, ¿sí? Tenemos que aparecer en el sistema. Adicional de eso, ese día tiene que estar justo desarrollada la primera acta que vamos a trabajar a lo largo del proyecto, que es el acta de inicio. El acta de inicio. Y con esa acta de inicio es precisamente con la que nosotros debemos o enviar o dirigir esa copia de esa acta a la aseguradora, porque a partir específicamente de esa fecha es que empiezan a tener validez, por lo menos estas anteriores que nombramos. ¿Qué pasa con eso? Resulta que acontece que hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento, simplemente son las que nos solicitaron y ya se sabe que están expedidas por la aseguradora. Pero cuando tienen validez real, es justo a partir de ese momento en que inicia el proyecto. Como estábamos dentro del contrato, pues obviamente esto tiene que tener una fecha de cuándo se firma el contrato, ¿sí? Entonces, a los tantos días del mes tal, del año tal. Muy bien. Y vienen las firmas de los directamente involucrados. ¿Quiénes son? El representante legal de la entidad contratante y el representante legal o en persona natural, el contratista. Listo, pare de contar. Con eso, por lo menos se llenó lo que era lo del contrato. Después vienen un poco de sellitos que le ponen a esa vaina, que es el sello que tiene que ver con la fecha de perfeccionamiento, y es una fecha específicamente. ¿Qué significa fecha de perfeccionamiento? Que si de pronto en ese texto del contrato alguna cláusula, alguna póliza, algún nombre, algo quedó de pronto mal escrito el nombre, algún error de ortografía, de pronto el número de la cédula mal, algo como eso, se puede rápidamente corregir. Luego de la fecha de perfeccionamiento, y eso pues es la revisión en forma que se le hace al contrato, viene la fecha de legalización. Hasta que no se ha legalizado el contrato, realmente todavía no es de nosotros ese proyecto. Cuando tiene la fecha de legalización, y siempre es después de la fecha de perfeccionamiento, a partir de ese momento, ese día o al siguiente día normalmente se puede dar inicio a la obra. Entonces, aquí viene la cuestión. Con esa fecha de legalización, ahora se crea un nuevo código. Ese que habíamos visto se denominaba disponibilidad presupuestal y que viene precisamente por ahí dentro del texto del contrato en algún momento y demás. Ahora pasa a convertirse, es decir, ya tiene también un nuevo código que se denomina registro presupuestal. Ojo, disponibilidad presupuestal diferente a registro presupuestal. La disponibilidad presupuestal cuando apenas va a llegar el dinero destinado a algo. Y el registro presupuestal es cuando ya tiene un código
donde si se ejecuta esa obra, ese contrato, ese objeto contratado, pues ese dinero con el cual el valor del contrato, pues pasa a ser del particular que se lo ganó, es decir, del contratista. Sin el registro presupuestal, a nosotros no nos pueden girar ningún cheque, no nos pueden debitar a nuestra cuenta, no nos pueden pagar un carajo. Por tanto, es supremamente importante, hablando como si fuésemos contratistas, ¿sí? Es decir, el contratista obligatoriamente tiene que saber de que existe el registro presupuestal y ahí sí ya sale específicamente el nombre. Tal persona, persona natural o representante legal de tal cosa, tal cual, así debe salir. Muy bien, eso fue el contrato. Y de lo que estamos hablando de las pólizas, pues resulta y acontece que con el acta de inicio, y ahora sí vamos a empezar a mirar específicamente las actas, con esa acta nosotros tenemos que iniciar varios procesos, por lo menos llevarlas allá a la aseguradora para que tengan la fecha proyectada de vigencia de ese contrato. Es decir, normalmente ellos de una vez estipulan, bueno, si el tiempo de ejecución del contrato, según el contrato, dice que es tanto tiempo, ok, a partir de la fecha de inicio, pues corre tanto tiempo, ¿sí? No pueden decir de pronto que fue el mismo día del contrato, no pueden decir que fue el día de la adjudicación, no, es porque esas pólizas son directamente para cuando inicie la ejecución del proyecto propiamente dicho de construcción. Entonces, pues se tiene que saber de verdad cuándo es. Y ojo, puede ser que nosotros tengamos fecha de legalización hoy viernes, es decir, perdón, hoy sábado, que nosotros mañana domingo podríamos iniciar obras. Sí, claro que sí, perfectamente. ¿Y uno puede trabajar los domingos? Claro que sí, sí se puede. ¿Qué ocurre? No, pues mejor iniciemos el lunes, que es un día laboral, nos ahorramos los recargos típicos de dominicales y no hay ningún problema. Ya sabemos que todo el mundo pertenece o aparece en el sistema de seguridad social, pues todo el mundo puede trabajar sin problema. Entonces, listo, inician el lunes. Quiere decir de que la fecha del acta de inicio tendrá que ser la fecha del próximo lunes. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, dentro de esas actas, ahora sí, según toda esa información que ya sabemos de dónde es que viene, pues vamos a revisar qué es todo lo que conlleva. Entonces, para el caso, todas las actas, no importa la que sea, siempre tienen un título, ¿sí? Un carácter de la reunión. Es decir, o es un acta de reunión o un acta típica de las que generan seguimiento al desarrollo de cualquier proyecto. Denominación, documento y número, es decir, el contrato, el número de lo que se está ejecutando, tal cual. Lugar y fecha de la reunión, claro que sí. La hora, todo eso viene dentro del texto de un acta. Un acta tiene que ser específicamente en esas cosas. Datos del contratante. Listo, el contratante pues normalmente, y ojo, esta información que les estoy diciendo, de una entidad a otra puede variar el formatico, ¿sí? La forma. Según, pues casi todas las entidades públicas ya manejan sistemas de gestión de calidad, cada quien tendrá sus formatos específicos que cumplan con esa normatividad, ¿sí? Normalmente unas tablas tienen su propio logo, no sé qué. Ok, eso es solamente la forma, pero lo que llevan por dentro, todas tienen que cumplir con esto que les voy a colocar, ¿sí? Entonces, no importa el formatico que tenga, igual toda esta información la debe llevar. Entonces, fijo si va a tener que definitivamente el logo de la entidad contratante, la alcaldía de Asgard, la gobernación de Norway, bueno, en fin, lo que sea. Los datos del contratista y o representante legal, fijo, claro que tienen que ir. El valor del contrato, y aquí miren de una vez, original y eventualmente adiciones, ¿sí? Si se presentan las adiciones, tendremos que colocar valor adicional 1. Y ojo, sí pueden tener varias adiciones, lo que pasa es que la adición a un contrato no puede superar el 50% del contrato original, ¿sí? Hasta el 50% puede llegar. Más de eso no. Entonces, puede tener varias adiciones desde que cumpla que esté
por debajo de ese 50%. Perfectamente. Las adiciones en dinero normalmente es porque se requiere dar mejor cumplimiento al objeto del contrato, ¿sí? No es, por ejemplo, que estamos haciendo un puente y ahora la adición es para hacer un parque al lado. No, tiene que ser definitivamente algo que sea directo de ese contrato original. Entonces, lo que sí puede ser perfectamente es, por ejemplo, las barandas de los puentes, la iluminación de los puentes, la pintura de marcación del puente, las orejas de los puentes, en fin, ¿sí? Que tenga directamente cumplimiento el mismo objeto contractual, porque si no realmente se necesitaría generar un nuevo contrato. Opa. Profe, ¿y los datos del contratista también varía el formato según la empresa? Sí, pero como las actas, realmente todas las actas que uno desarrolla son, de estas que estamos hablando de seguimiento del proyecto, son para la entidad contratante. El contratista como tal también puede tener sus propias actas, pero será de pronto las que maneje muy seguramente en las juntas de obra, ¿sí? En las actas de reunión. Pero esas son una cuestión aparte, ¿sí? La entidad, digamos, el contratista también puede manejar sistemas de gestión de calidad perfectamente. Pero estas actas de las que hablamos son las que exige la entidad contratante y obviamente que las tenemos que desarrollar para que nos puedan pagar en algún momento, ¿sí? Entonces, sí, el contratista sí las puede tener, pero eso no tiene nada que ver con esta parte. ¿Ok? ¿Qué viene por ahí? Ajá, la disponibilidad presupuestal, lo original. Viene también el registro presupuestal, eso último que vimos, ¿sí? Esos dos cosas que son un código, un numerito largo, ¿sí? Hagan de cuenta su cuenta bancaria, ¿sí? Un número larguito ahí que identifica cierta cosa. Para el caso, una es disponibilidad presupuestal, es decir, que el dinero era dirigido a cierta cosa, y otra el registro presupuestal, es decir, que ya quien se lo ganó como contratista, pues puede recibir, digamos, ese dinero en algún momento si ejecuta totalmente el objeto del contrato o parcialmente. Descripción del tipo de acta, es decir, un texto. Todas las actas siempre tienen un texto, digamos, y a manera de ejemplo, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Nueva Asgard, se han reunido el secretario de Infraestructura, el doctor Strange, como representante legal de la entidad contratante, y, digamos, Peter Parker como ingeniero civil, representante legal de la Unión Temporal, Avengers, SAS, supongamos algo como eso, para dar inicio a las obras. Eso si fuese el acta de inicio. Si fuese un acta de recibo parcial, entonces, para recibir parcialmente las obras del tal contrato. Y obviamente tienen que nombrar el objeto, pero pues ya está de todos modos dentro de la estructura, entonces ya se sabe de qué reunión, de qué proyecto se está hablando específicamente. Actas suscritas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará a ustedes si ven en algún lado que dice actas suscritas? ¿Qué entienden ustedes por esa combinación de palabras? ¿Qué significará eso? Qué pena si están almorzando y yo sé que de pronto son de los cuidadosos de que no hablan con la boca llena, pero pues intenten echarle juguito ahí a la vaina y contesten, alguien. O definitivamente nadie tiene idea de qué son actas suscritas. No, yo no, profe. ¿Sí? Por lo menos yo tampoco soy ingeniero, yo no, de eso no tengo idea todavía. Nada, ni por cultura general. Ok. Pues primero sí deberían saber, no Nada, solo no tengo ningún concepto sobre eso. ¿por qué? Por cultura general, sino que pues se supone que lo tuvieron que haber visto
justo en la asignatura inmediatamente anterior, la que les abre esta. Lo que son las actas suscritas significa de que son las actas que se desarrollaron antes de esta, ¿sí? Un acta suscrita es algo que ya se hizo, ¿sí? Supongamos que estamos en el acta de recibo final. Entonces, si estamos en el acta de recibo final y pues tiene que tener acta de recibo final, de la entidad y con toda esa información que ya hemos visto. Actas suscritas, fijo, por lo menos tiene que aparecer el acta de inicio. Si hubo más connotaciones de actas de otras vainas que le hayan sucedido a ese proyecto, pues ahí aparecerán. Entonces, es como esa seguidilla, esa trazabilidad, ese seguimiento que se puede hacer de todo lo que ha ocurrido antes de esta. Es decir, si estamos en el ejemplo del acta de inicio, pues quiere decir que para el caso no va a haber actas suscritas, ninguna, porque esa es la primera, ¿sí? Para el caso de lo que tiene que ver con la ejecución del contrato. Entonces, es eso. Un acta suscrita es toda acta anterior a esta que estamos viendo específicamente. Muy bien. Firma de los participantes. Obvio, siempre que van las firmas. Sin las firmas esta vaina no sirve de nada. Y aquí viene otra cosa adicional. Primero, todas las actas siempre van a tener unos anexos, todas. Pero en especial lo que tiene que ver con el acta de recibo parcial o el acta de recibo final, ¿sí? Esas dos actas tienen unos anexos específicos. Es más, creo que los pregunté en el parcial porque se suponía que esto lo tenían que saber. Igual ya sé que no, por tanto lo repasamos aquí. Entonces, si fuese un acta de recibo parcial o un acta de recibo final, fijo va a tener las memorias de cálculo. ¿Memorias de cálculo de qué? Pues de cantidades de obra, ¿sí? Es decir, ¿cómo sacaron ustedes esos formáticos bien desarrollados o, sí, esas memorias de cálculo? O por lo menos esa hoja de cálculo donde se note base, altura, tal, el dibujito, y uno puede entender, ah, claro, multiplicaron esto, por esto, por esto, por esto, y les dio esto. Lo que sea. Esas son las memorias de cálculo. Pues si están, por ejemplo, dentro de eso, se supone que dentro de unas memorias de cálculo de cantidades de obra, si tiene algo que tenga que ver con concreto reforzado, seguro que vendrán los cuadros de aceros, ¿sí? Vendrá precisamente toda la cuestión de concretos. Esos son las memorias de cálculo. Áreas, volúmenes, metros lineales, todo referenciado a la unidad de medida y pago que está en el contrato del presupuesto original, ¿sí? Escaneos de la bitácora, claro que sí. Si ustedes, ahora vamos a hacer de cuenta que somos residentes pero interventoría, pues lo que vamos a hacer es de los pilosos que vamos a exigir precisamente este tipo de documentación. Es decir, si no están llevando bien una bitácora en la construcción, por lo menos les va a tocar empezar a ponerse en forma a ver qué carajo le meten ahí. Adicional de eso, pues se supone que la interventoría va de vez en cuando y pues seguro que el día de visitas firma algo. Entonces, por ahí tendrá que aparecer alguna cosa. Así uno también le puede hacer como seguimiento de si le están metiendo gato por liebre. Las bitácoras siempre van foliadas. Siempre van foliadas, es decir, tienen esa numeración consecutiva, así como eso es lo que les tocó hacer en el primer corte respecto del cuaderno de construcciones, que me imagino que han avanzado a pasos agigantados. Registro fotográfico, ya lo vimos, lo preguntamos en algún punto del parcial y sabemos lo importante que es precisamente el registro fotográfico. Obligatoriamente tiene que ir, obligatoriamente. Ensayos in situ y o de laboratorio. ¿Qué es eso? Ah, bueno, para nosotros poder garantizar la calidad de los materiales y los elementos que componen el proyecto, obligatoriamente necesitamos tener alguna evidencia que nos lo diga. Eso no es porque, no, pues es que lo estoy diciendo yo y míreme la pinta, ¿no? Eso no sirve de nada.
Obligatoriamente tiene usted que siempre tener un respaldo de algo que evidencie eso. Para el caso de ello, obligatoriamente los ensayos. Por eso es que ustedes se tienen que saber todos los ensayos, in situ y de laboratorio. Sí, yo sé que lo saben porque para eso se lo he dicho varias veces. Entonces, es obligación que se lo sepan. Esto a ustedes nadie se los va a decir en una hora. Eso usted lo tiene que saber. ¿Sí? Así de simple. Pagos de seguridad social. Ajá. Es decir, cuánto pagaron de salud, cuánto pagaron de pensión, cuánto pagaron de riesgos laborales. Recuerden, la salud tiene un porcentaje que paga el empleador y otro le colabora el empleado. La pensión tiene un porcentaje que paga el empleador y el otro le colabora el empleado. Pero la ARL, los riesgos laborales o riesgos profesionales, única y exclusivamente los paga el empleador. Prestaciones sociales. Ajá. Es decir, eso de cesantía de intereses, cesantías, vacaciones, dotación, prima de servicios, etc. Y para fiscales. Ajá. Ahí se nota que esos son tres componentes diferentes. ¿Sí? Tres componentes diferentes. Que las prestaciones sociales y la seguridad social tienen mucho que ver con la nómina, claro que sí. Pero y los parafiscales, en cambio, también. ¿Sí? Eso depende también de cuánta gente nosotros tenemos trabajando allí. Entonces, los parafiscales son un porcentaje, listo. Son tres cosas normalmente. Por favor, ¿qué entienden ustedes por parafiscales y cuáles son o cuáles creen que son? El SENA, el ICBF, las cajas de compensación. Ok. Esos son Son, porcentajes. Esos tres componentes, SENA y CDF y cajas de compensación, suman 9% hasta el momento. ¿Sí? Eso depende de los decretos de ley. Y eso sería lo único en parafiscales que nosotros tendríamos que pagar. ¿Esos son los únicos parafiscales que existen? ¿O existirá otra vaina? ¿Qué creen? ¿Qué saben? El ARP, ARL, ¿es ahí? No, señor. Y ARP nosotros no pagamos. Nosotros pagamos seguro social. La ARL sí la pagamos y es lo que tiene que ver con seguridad social. Esos son administradores de riesgos laborales. Nada, no recuerdan, nunca se los nombraron. La verdad es que yo sé que sí, pero por si acaso. Resulta y acontece que nosotros, específicamente los que pertenecemos al sector de la construcción, es decir, nosotros los ingenieros civiles, cuando tenemos obras y tenemos mano de obra, nosotros tenemos que pagar algo adicional de esos tres componentes, SENA y CBF, cajas de compensación, que cualquier otro empresario también tiene que pagar. Y esto tenemos una cosa adicional que solo la pagamos también nosotros, adicional de eso. Y es lo que tiene que ver con el FIC, ¿sí? FIC, son tres siglas, el FIC. Si no tienen ni la más remota idea de qué es el FIC, por favor lo busquen. Igual es algo que tiene que ver es con el sector de la construcción para que no vayan a resultar con otras vainas que no... Ese FIT es el que se paga un salario mínimo por cada 40 trabajadores, ¿no es? Sí, esa es una de las fórmulas que utiliza, correcto. Eso es un parafiscal. Un parafiscal es un impuesto de algo destinado específicamente para alguna cosa. Lo que uno paga de porcentaje del SENA, solamente va para el SENA. Lo que uno paga de porcentaje de caja de compensación, va únicamente a la caja de compensación. Lo que uno paga de porcentaje de ICBF, de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, va directamente allá. El FIC es una cosa que también va directamente a algo.
¿Tiene que ver con el SENA? Sí. Resulta y acontece que es algo precisamente de estudio para nuestros trabajadores de construcción. Es decir, para que se pulan en lo que tienen precisamente que desarrollar en sus labores cuando nosotros los contratamos en nuestros proyectos. Entonces, ¿qué pasa? El SENA, dentro de todo ese purgo de cursos y enseñanzas que hace, que absolutamente todas son gratis, ¿sí? Absolutamente todo lo del SENA es gratis porque para eso lo pagamos desde nuestros impuestos. Los que pagamos impuestos, lo que tiene que ver, el SENA tiene destinado una cosa específica solamente para el fomento de la educación del sector de la construcción. Es decir, cuando ellos imparten cursos que tienen que ver con construcción, normalmente tienen que tener pues materiales, ciertos equipos, cierta herramienta. Eso es a partir de lo que uno paga del FIC. Y el FIC uno lo tiene que pagar cada vez que ejecuta un contrato de obra, cada vez. Eso solamente lo pagamos nosotros. ¿Que nos beneficia? Sí, claro, nos va a beneficiar porque se supone que nosotros, digamos, vinculamos mano de obra cada vez mejor calificada. Y pues si nuestra mano de obra de entrada dice, no, pues yo vengo a hacer este curso de SENA, o por lo menos cuando se presentan capacitaciones, ojo, hay capacitaciones, me pusieron un mensaje de tal cosa, por favor, vayan que allá ya está pago todo, háganle, pidan. Entonces, eso es lo que se busca precisamente con eso. Y para nosotros es obligatorio. Una entidad contratante del Estado nos obliga a que tenemos que pagar. Si a nosotros nos pasan, y supongamos que ahora somos parte de la interventoría, si a nosotros nos pasan todo ese, listo, tiene todas las copias, tiene todos los pagos, tiene los parafiscales, y no tiene el pago del FIC, nosotros no podemos aprobar el desembolso del pago parcial de esa obra, ¿sí? Entonces, en ese momento, no, pues vaya y pague, y ahí sí, y toca, y esa es la forma. Entonces, eso, ojo, porque eso se le olvida a la gran mayoría de los contratistas. A veces ni siquiera lo tienen en cuenta en lo que se tiene que pagar, en lo que corresponde a esos pagos, a esos costos dentro del proyecto. Y pues termina siendo una pérdida ahí de utilidad. Pues hay que meterlo, hay que saber dónde ubicarlo para, pues debe salir del mismo proyecto. Y es así, el FIC es importantísimo para nosotros. Hay que pagarlo, es obligación, no es si quieren. Adicional de eso, pues las planillas de nómina. Y ojo, si ya nos anexaron o ya anexamos seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales, incluimos el FIC, ¿para qué nos exigirán o para qué exigiremos en algún momento las planillas de nómina? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será eso? Para conocer la cantidad de mano de obra, de trabajadores. Correcto, específicamente por eso. Todo lo que hemos pagado de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales directamente depende de qué tanta gente tenemos en el proyecto. Y aquí viene la cuestión, algo con lo que ustedes normalmente se van a encontrar. Muchos contratistas, obviamente no fueron alumnos míos, dependiendo del tipo de proyecto, les gusta tomar bastante riesgos, ¿sí? Algunos son bastante extremos. Dentro de eso, hay mucha gente que mete a trabajar personal que no aparece en el sistema de seguridad social. Es más, ni siquiera son de este país. Y estoy hablando específicamente del caso de los venezolanos que han ingresado acá. Esos fueron los que le han quitado un resto de trabajo a otros trabajadores colombianos que también saben hacer muy bien su profesión, pero son colombianos. ¿Qué pasa? Alguien de otro país usted no lo puede vincular a seguridad social. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer obligatoriamente tiene que tener todo. Visa de trabajo, bueno, todas las connotaciones de ley que genera de que cuando uno llega a trabajar a otro país, pues hay que, digamos, entrar dentro del marco de esa ley, de ese país. Así, pues los que están entrando aquí también. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tienen por ahí unos 30 empleados, pero realmente colombianos son solo 5 o 3. Pongámosle 3.
Y pues resulta y acontece de que pues solamente nos pasan de 3 empleados que son los únicos que pueden estar. Bueno, y el resto de gente que eso es un problema, ¿no? Permitir de que trabajadores que no son colombianos estén laborando en nuestras obras. De entrada, porque no pueden estar en el sistema de seguridad social. Es decir, que cualquier accidente que se les presente, le toca costearlo directamente al empleador, porque allí no hay forma, no hay cabida de afiliación a otra vaina. Eso es un tremendo problema. Adicional de eso, de pronto todos los que tienen son colombianos y supongamos que el contrato es andenes de, no sé, 7, 8 kilómetros, 20 kilómetros. Muy bien, excelente, andenes en concreto y Sardinel. Uf, contratazo. Todo lo que sea de concreto a uno le genera bastante utilidad. ¿Sí? Esos son los contratos con los que uno se para perfectamente. Todo lo que sea con bastante concreto a uno le da muy bien en esos contratos, pues obviamente sí sabe manejar la obra. Pues uno se puede imaginar que 3 personas no van a terminar haciendo, qué sé yo, 20 kilómetros de andenes y sardineles en concreto. De pronto en un mes o 2 meses, que perfectamente es lo que puede durar un contrato de estos. Y le llegan a uno con ese tipo de información, solamente 3. Pues de entrada, si yo soy interventor y me llegan con eso, pues yo qué me puedo imaginar. Ajá, 3 personas, listo. Para 20 kilómetros, concreto, mezclado, formaletear, tal, sardineles, juntas, en fin. Ah, no, listo. Contrataron a Iron Man, Thor y Capitán América, porque de resto no hay forma de que tengan ese rendimiento, ni por el chiras. Esto seguro que requiere de más gente. Quiere decir de que están haciendo simplemente por cumplir lo mínimo que hay que entregar, pero no están metiendo a todo el jurgo de gente que tenían contratada. Y ojo, ¿qué pueden hacer o qué hacen normalmente en eso? Ese contrato que les estoy diciendo de sardineles y andenes, pues uno, digamos, comparándolo con un puente, ¿sí? Entre el puente y los sardineles y el andén en concreto, antepiso en concreto, ¿cuál tendrá más riesgo desde el punto de vista laboral? ¿En cuál de pronto se pueden generar más accidentes? ¿En el puente o en el del sardinel y los andenes? ¿Cuáles creen ustedes? ¿En cuál se puede generar mayor accidentalidad de nuestros trabajadores? El puente, ¿no? Sí, lógico, del puente, eso sí, sí, de puro sentido común, claro que sí, sí. Nada más de medio montarse 1 metro arriba ya es peligro, pero si la obra es realmente sobre el piso, pues menos riesgo tiene. Mucha gente juega con eso, entonces tienen contratados a muchos pero aquí no hay mayor accidentalidad. Entonces vamos a poner que todos estos otros 28 personajes que tenemos acá, que solamente trabajaron 1 o 2 días, y eso es lo que pagan. Y se evitan toda esa carga prestacional y pago de impuestos y demás que conllevan todo ese personal. Y ojo, eso no debe ser así, porque como hacen eso, terminan haciéndolo en un puente, terminan haciéndolo en cualquier edificación. Y eso es exponer a la gente a la cuestión de los riesgos. Y una vez más, para poder laborar el primer día, tienen que estar todos absolutamente apareciendo en el sistema de seguridad social. Adicional de eso, las copias del contrato, copias de las pólizas vigentes, es decir, que las fechas estén correctas, y las actas anteriores. Toda esa vaina son anexos para ello. Ya ahora, ya cara esta sesión, ya les envío el nuevo link.